Continuando con el tema de la célula muscular o fibra muscular, adentrándonos un poco más al detalle de las estructuras principalmente que conforman la función o que hacen la función principal, que es la contracción, vamos a abordar el tema de las miofibrillas. Las miofibrillas son cordones alargados que se encuentran en una disposición longitudinal, es decir, que están bien a lo largo de la fibra muscular y que son cientos que se encuentran dentro de cada fibra, que están conformados por las proteínas contráctiles, pero que tienen una organización que es muy característica, que siguen un orden específico. Y dentro de este orden vamos a encontrar una subunidad. En realidad cada miofibrilla está formada por estas subunidades que se van reiterando a lo largo y que le dan una conformación especial. Vamos a volver una imagen atrás. Esto estaba en el video anterior, esta es la continuación. Vamos a ver esta miofibrilla a modo de ejemplo, y nos vamos a encontrar que en ella hay zonas que tienen una coloración clara y hay zonas que tienen una coloración más bien oscura. Esta conformación entre claro y oscuro es lo que le da el nombre de estriaciones, ¿sí? Eso es el tejido estriado. ¿Qué pasa? En cada una de estas regiones en donde hay zonas claras, hay un tipo de filamento, un tipo de proteína contráctil diferente a el que se encuentra en las zonas donde donde hay una coloración más oscura. ¿Sí? Es decir, que esta organización, fíjense cómo es una sucesión entre zonas claras o bandas oscuras, bandas claras y bandas oscuras. ¿Qué pasa? Donde hay solamente zonas claras, vamos a encontrar un tipo de filamento que son filamentos finos o delgados, que ahora vamos a ver la estructura específica. Pero en las zonas donde hay zonas oscuras, vamos a encontrar filamentos gruesos y también filamentos finos, ¿sí? Por eso la coloración. Y en el centro de las zonas claras encontramos estas divisiones, estas líneas en zigzag, que se denominan discos Z. Estos discos Z van a ser el límite de la unidad funcional, de la unidad contráctil de la miofibrilla. Fíjense que hay un disco Z dispuesto en el centro de una zona clara, ¿sí? Después viene una zona oscura, una zona clara dividida por otro disco Z y demás. Todo lo que esté contenido entre un disco Z y el siguiente forma esta unidad contráctil que se denomina sarcómero. Ahora lo vamos a estudiar con mayor detalle. Fíjense, esto es un segmento de la miofibrilla, ¿sí? Que tenemos acá delimitando entonces un disco Z y otro disco Z, pero más allá de eso vamos a centrarnos en esto. Una zona clara, una zona de coloración oscura y otra zona de coloración clara nuevamente. ¿Se acuerdan que era una sucesión de zona clara, zona oscura, zona clara de nuevo, zona oscura? ¿Sí? Y que en las zonas claras íbamos a encontrar el disco Z dispuesto en una posición central. ¿Sí? Entre discos Z, y esto categórico y por definición, y a partir de este momento tenemos que concentrarnos en comprender este concepto. Entre una línea Z o un disco Z y la siguiente, todo lo que se encuentre dentro o comprendido entre cada una de ellas va a denominarse sarcómero. El sarcómero tiene diferentes partes, ¿sí? Representadas también por los filamentos que se encuentren en su interior. Existen dos tipos de filamentos, los filamentos finos y los filamentos gruesos. Los filamentos finos, fíjense, acá esto es una ampliación de un pequeño sector del sarcómero. Fíjense que tenemos los filamentos finos, ¿sí? Delgados, que tienen esta coloración más bien clara, y los filamentos gruesos, que tienen, obviamente, un grosor mucho mayor
y que tiene una disposición diferente. Y acá tenemos los discos Z uniendo, fíjense, a los filamentos finos entre sí. Fíjense, acá en este lugar, los discos Z toman en cada uno de esos vértices a un filamento fino. ¿Sí? Están anclados en los filamentos finos. ¿Qué vamos a encontrar dentro del sarcómero? ¿Sí? Acuérdense, los límites son los discos Z, pero en primera medida nos vamos a encontrar con esta zona clara, ¿sí? Que está representada pura y exclusivamente por filamentos finos. ¿Sí? Si vamos hacia abajo, vamos a ver que la zona que está representada por los filamentos finos, descendemos con la línea, ¿sí? Perdón, que está representada por el color claro, ¿sí? Vamos hasta el disco Z y demás, ¿sí? Está representada pura y exclusivamente por filamentos finos, ¿sí? Los filamentos finos están formados por actina, que esa es la proteína que lo constituye, pero lo vamos a ver después. Después tenemos un sector que es oscuro, es una banda oscura, que está compuesta por varios filamentos. Vamos a ver que hay una zona de esta banda oscura que se denomina banda A. Todo lo que contenga la parte oscura se denomina banda A, después se subdivide. Y acá vamos a encontrar, fíjense, filamentos gruesos y filamentos finos. En una primera zona se denomina, bueno, esto es filamentos finos y filamentos gruesos. ¿Qué vamos a tener? Esta es la totalidad de la banda A. Banda A, filamentos finos y gruesos. Pero hay una parte de la banda A, fíjense que acá está representado por esta línea, que se denomina zona H. La zona H solamente contiene filamentos gruesos. Solamente filamentos gruesos. La zona H es una zona dentro de la banda A que solamente contiene filamentos gruesos. Vamos hacia abajo. Esto es la traducción ya no esquemática, sino estructural, que muestra la proteína en sí. Fíjense, acá está marcada la banda A. Banda A incluye desde esta zona hacia esta otra. Entonces en la banda A vamos a tener tanto filamentos finos como filamentos gruesos, ¿sí? Pero hay dos zonas diferentes. Hay una zona en donde se comparte finos y gruesos, y hay una zona específica en donde solamente vamos a encontrar filamentos gruesos. La zona de la banda oscura, de la banda A, que solamente tiene filamentos gruesos, es lo que se denomina zona H, pura y exclusivamente sector de filamentos gruesos dentro de la banda A. Y el centro de la banda, perdón, de la zona H se denomina línea M. Fíjense que no es una línea en zigzag, es una línea tal cual lo dice su nombre, ¿sí? Recordemos estos conceptos, entonces, repasando. Dentro de la miofibrilla vamos a tener zonas claras y zonas oscuras, o bandas también se denominan bandas claras y bandas oscuras. En el sarcómero, en la miofibrilla vamos a tener las bandas claras, que se denominan bandas I, y vamos a tener las bandas oscuras o zonas oscuras, que se denominan bandas A. En el centro de una banda I, de una banda clara, vamos a tener los discos Z, ¿sí? Esto es una banda I, una zona clara o banda I, una zona oscura o banda A, y de nuevo una zona clara denominada también banda I. En el centro de la banda I vamos a encontrar los discos Z. Los discos Z que marcan el inicio y la finalización de un sarcómero, ¿sí? Viene un sarcómero, a continuación hay otro sarcómero y así sucesivamente a lo largo de toda la fibra. Dentro del sarcómero vamos a tener un sector donde son solamente bandas
claras, es decir, va a haber una mitad de una banda I, ¿sí? Recuerden que la otra mitad está en el sarcómero de al lado, en el sarcómero contiguo. ¿Sí? Tenemos media banda I, todo el sector de la banda A, y nuevamente media banda I. ¿Sí? Después de la otra mitad, continúa con el siguiente sarcómero. La banda A o zona oscura va a tener en conjunto los filamentos gruesos y filamentos finos. ¿Sí? Pero hay una zona específica de la banda A que solamente tiene filamentos gruesos y es lo que se denomina zona H. Y en el centro de la zona H, la línea M. Vuelvo a explicar la composición proteica. ¿Sí? Esto es yendo aún más en aumento en el microscopio. Tenemos filamento fino, filamento fino, filamento fino, uniéndolos los discos Z. Perdón que sea reiterativo, pero esto debe quedar claro. Además vamos a tener los filamentos gruesos, ¿sí? Y donde están superpuestos filamentos gruesos y finos se denomina banda A. ¿Sí? Esto es una zona oscura. Y dentro de la banda A, la zona que solamente tiene filamentos gruesos, que es esto que está representado acá, fíjense, entre acá y acá, que solamente hay filamentos gruesos, es lo que se denomina zona H, y el centro de la zona H es la línea M. Insisto en estas cuestiones. Después vamos a ver que hay otras proteínas más, pero insisto en esto, que es lo básico. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar la teoría de los filamentos deslizantes, que habla de que el sarcómero es la mínima unidad estructural de la contracción y que estos filamentos finos, ¿sí? Que están una parte superpuestos y una parte no, estos filamentos se van a deslizar, de ahí su nombre, hacia las líneas M. Es decir, que van a ir hacia el centro del sarcómero. Y es así como van a reducir la longitud de todas las miofibrillas. ¿Sí? Esto es un fenómeno que se produce en la fibra muscular en su totalidad. Es decir, que si le llega un impulso nervioso, ingresa, se libera el calcio y se produce la contracción, todas las miofibrillas van a tener este proceso. Es decir, que se van a ir hacia el interior estos filamentos finos, es decir, van a invadir la zona H y van a tender a irse hacia la línea M. Eso es lo que se conoce como teoría de los filamentos deslizantes y es la que explicaría el comportamiento contráctil del músculo. Después hay una teoría aún más explicativa que no tiene nada de contrapuesto a la teoría de los filamentos deslizantes, sino que la complementa aún más, que es la teoría de los puentes cruzados. La teoría de los puentes cruzados ya habla de un comportamiento molecular que vamos a ver después, pero que habla específicamente de la unión de estos filamentos gruesos que se denominan miosina, que tienen una estructura puntual y muy característica, y cómo toman contacto con estos filamentos finos que están conformados por la actina y los van a tomar y empujar hacia el centro. Entonces, es necesario poder reconocer las diferentes estructuras que conforman el sarcómero para avanzar un paso más en la explicación del fenómeno de la contracción. Acá lo que vemos es exactamente lo mismo, pero más en detalle la cuestión estructural. Tenemos, si miramos acá arriba, una miofibrilla, vamos a ver las zonas claras y oscuras sucesivas, y vamos a ver, la imagen es un poco confusa, pero los voy a ir guiando. Vamos a tener una zona clara, otra zona clara, estas finitas, zona clara finita, no le vamos a llevar el apunte. Zona clara o banda I, una zona oscura, banda A, banda I, banda A. ¿Sí? En el centro de la banda I vamos a tener al disco Z,
otro disco Z, y acá vamos a tener la banda A, representado por filamentos finos y gruesos, y esta parte central es lo que se denomina zona H, y esta línea que puede confundirse con los discos Z, por eso les decía que no les lleven el apunte inicialmente, perdón, y es lo que va a representar a la línea M. Traduciendo, vamos a tener las bandas I, perdón, que son filamentos finos, uniéndolos el disco Z. Vamos a tener después la banda A, conformada por filamentos finos y gruesos. Perdón, finos y gruesos. Y dentro de la banda A, la zona H, donde son filamentos exclusivamente gruesos. Y en el centro, la línea M. Acá, ¿qué les muestra? Esto es un corte de la disposición de las proteínas, y vamos a ver que en este caso los filamentos son finitos, fíjense el grosor, son extremadamente delgados, a comparación de lo que muestra acá, que es la banda A, específicamente la zona H, donde solamente encontramos filamentos gruesos. ¿Qué pasa? Esta zona, que es la zona de la banda A, sin ser banda de zona H, vamos a encontrar tanto gruesos como finos. ¿Sí? Y en esta muestra, acá entrelazados, esta línea M, ¿sí? Que va a mantener unidos la zona central del sarcómero, y donde solamente vamos a encontrar, además de la unión de este entretejido que se hace de la banda de la línea M, perdón, con los filamentos gruesos. Ahora vamos a ir un paso más y vamos a ver si ya cada cosa, esto es necesario que tengan un esquema, ¿sí? Esto es un sarcómero, ¿sí? Que está en periodo de relajación muscular, ¿sí? Es decir, durante los periodos en donde el músculo no está contraído, ¿sí? Estos son los componentes del sarcómero, esto está en el apunte, y lo van a leer después, y es exactamente lo mismo que dijimos en la explicación anterior. Pero más allá de todo, lo que quería mostrarles es que pueden hacer un esquema totalmente simplificado de una estructura compleja, y que les puede llegar a servir para entenderlo. Yo les recomiendo esto. Lo único que sí cambiaría sería el nombre de estas líneas Z, pondría directamente disco Z, y acá le agregaría sí la línea M, que no está mencionada. Los filamentos delgados, los filamentos finos, están representados ahí, y los filamentos gruesos de este lado. Esto, reitero, es un sarcómero en periodo de relajación. Vamos ahora a explicar la teoría de los filamentos deslizantes, que era lo que habíamos visto hace unas diapositivas atrás. ¿Qué habla esta teoría de los filamentos deslizantes? Que los filamentos finos, que están mostrándose acá, ¿sí? Fíjense, estos son dos sarcómeros. 1, 2. Atentos a eso. Vamos a ver que los filamentos finos van a ir hacia la línea M, ¿sí? Van a invadir la banda A, y vamos a ver qué consecuencias tiene en el ancho de cada una de estas bandas. ¿Qué va a pasar con la banda I? ¿Qué va a pasar con la banda A? ¿Y qué va a pasar con la zona H? ¿Sí? Esas son las tres diferencias que hay que poder captar en las siguientes imágenes. Esto es un esquema, ¿sí? Una infraestructura, esto está diseñado para explicar el fenómeno, pero esto es lo que se ve al microscopio. ¿Sí? No es nada loco lo que se ve, pero es, creo que, meritorio poder mostrarlo. Fíjense los discos Z, esto es algo real, esto es algo que se puede ver, la banda I, la banda clara, la banda oscura, cómo se ve la línea M, cómo se ve la superposición entre claros y oscuros, y solamente, perdón, de la superposición de finos y delgados, de gruesos, y los gruesos de por sí. Esto es un periodo de relajación. ¿Sí? El músculo, ¿sí? Se encuentra en periodo de relajación. Fíjense el grosor de las bandas I,
y las zonas H, que son las más afectadas. Vamos al extremo, ¿sí? Cuando el músculo está en contracción máxima. Fíjense el desplazamiento de los filamentos finos, cómo van hacia la línea M e incluso la sobrepasan. Fíjense en este, y bueno, este es el sarcómero siguiente, exactamente lo mismo. Los filamentos gruesos no se desplazan, los que se desplazan son los filamentos finos. Fíjense en esta imagen, comparemos esta con esta. Fíjense, primera medida, vamos de afuera hacia adentro, la banda I, ¿sí? Al desplazarse los filamentos finos hacia la banda I va a desaparecer, ¿sí? O se va a reducir en forma importante. Fíjense en esta imagen, vamos a comparar la de arriba con la de abajo, es un músculo en relajación y en contracción máxima. Fíjense qué pasa con la banda I, ¿sí? Tiene su grosor, pero todos estos filamentos se desplazan hacia la línea M, es decir que esta banda I se reduce, ¿sí? Esta banda I, y en esta pasa exactamente lo mismo. Fíjense que queda grandemente reducida. Fíjense la banda A, la zona A, perdón, vamos a la zona H. La zona H, fíjense, de ser extremadamente o conformada por los gruesos, acá pasa a tener filamentos finos también. Fíjense el cambio en la coloración. Pasa de ser bandas o zonas oscuras a tomar una coloración más clara, es decir, que se han superpuesto estos, estos filamentos. Fíjense que la línea M se conserva. Ahora la banda A, los que se disminuyen son la banda I y la zona H. La banda A, como los filamentos gruesos no se desplazan, si bien acá hay un cambio de coloración, acá fíjense que la banda A sigue siendo exactamente igual. Lo único que va a variar de la banda A, específicamente, es la zona H. Fíjense que desaparece, prácticamente se reduce, y la banda I, que también tiende a desaparecer. Una vez que se termina la contracción muscular, los filamentos que se deslizaron hacia la línea M vuelven a su posición original. Es decir, que se han deslizado hacia la línea M en contracción y vuelven hacia su posición de partida una vez finalizada la contracción muscular. Vamos a uno más simplificado. En el sarcómero de arriba, el músculo está en relajación, en el sarcómero de abajo está contraído. Vamos a comparar las zonas, las bandas. Banda I, banda I. ¿Cómo se reduce? ¿Sí? La banda I en el periodo de contracción. Se reduce e incluso puede desaparecer. Fíjense que esta, la del centro, estamos hablando de una contracción parcial, y en esta, que es una contracción máxima, las bandas I se reduce enormemente, y acá en el esquema la hacen desaparecer. Esto varía de acuerdo a cada autor. Vamos a la banda H, que es la zona libre de filamentos finos, y cómo se ve invadida. Y al tener un grosor importante dentro de la banda A, la zona H ahora también se ve reducida. Ahora, el total de la banda A, fíjense, queda totalmente igual, ¿sí? De la banda A, lo único que se modifica es el grosor de la banda H. Continuamos con el estudio más detallado de los filamentos para o hasta llegar a la teoría de los puentes cruzados, que es la que explica a nivel molecular lo que sucede durante la contracción muscular. Como primera medida vamos a estudiar los filamentos gruesos, que son filamentos constituidos por una proteína
se denomina miosina. Un filamento grueso está conformado por muchas miosinas, por muchas moléculas de miosina, que es una proteína que podemos, si tenemos que comparar la forma, la vamos a comparar con un palo de golf, fíjense, o con un palo de hockey también. Tenemos la forma, sería la cola, representaría el palo en sí, y la pipa del palo, que es lo que se denomina la cabeza de miosina. Estos filamentos por lo general están enlazados, están unidos, dos moléculas, ¿sí? Y en los extremos las cabezas se encuentran separadas, pero el resto, lo que sería la cola del filamento, están todos superpuestos. Y hay una zona que acá no se muestra, pero que hay una zona donde esto se articula y permite que la cola permanezca quieta y estas cabezas puedan flexionarse, que estaría más o menos a esta altura, que estas cabezas puedan hacer un movimiento de flexión. ¿Sí? Estos filamentos gruesos están unidos en la parte central, ¿sí? Acá pasaría la línea M, ¿sí? Están dispuestos hacia un lado y hacia el otro. Fíjense todas las cabezas y están unidos unos con otros por las colas. Por otro lado tenemos a los filamentos finos que tienen una conformación que es un poco más extensa. Vamos a tener a los... hay unas moléculas, ¿sí? Cuando hablamos de actina tenemos que hablar de actina globular y de actina fibrilar. ¿Qué pasa? La actina globular está conformada, perdón, está conformada por la actina en forma de pelotitas que presentan en realidad unos sitios, no sé si los alcanzan a ver ahí, una coloración más oscura, que tienen que se denominan sitio de unión, que tienen la característica, tienen afinidad por las cabezas de las miosinas. ¿Sí? Ese sitio de unión, fíjense en esta imagen, están tapados, están recubiertos por la tropomiosina, que es una proteína que ya no tiene forma de globo, sino que tiene una forma de proteína, una forma lineal, que está y se encarga de tapar, de obstruir estos sitios activos o sitios de unión a la miosina que forman parte de la actina. Y coordinando esta acción de tapar y destapar, de cubrir y descubrir, se encuentra la troponina. Que la troponina tiene una estructura compleja que la troponina, para ser concreto, se une al calcio y le transmite la información de esa unión al calcio a la tropomiosina, y la tropomiosina descubre el sitio de unión a la miosina de la actina, y la cabeza de la miosina se une. Esto les voy a dejar un video para que puedan ver ese proceso en forma dinámica. Repasando, el filamento fino lo está conformando la actina globular, que es una esfera que tiene un lugar que se llama sitio de unión a la miosina, y este sitio de unión está tapado por la tropomiosina. Fíjense, parece un collar de perlas. Esta tropomiosina a su vez está unido a la troponina, y la troponina hay tres, la troponina C, la troponina T y la troponina I, que se encargan de tomar contacto con el calcio, y al tomar contacto con el calcio va a enviarle, reitero, la información a la tropomiosina para que descubra o destape el sitio de unión para que la cabeza de la miosina tome contacto con la actina. La teoría de los filamentos deslizantes habla de eso, de cómo la cabeza de la miosina toma contacto con la actina y empuja hacia la línea M, hacia el centro del sarcómero.
El proceso de contracción, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero es como para ver el funcionamiento global de estas dos proteínas, de estos dos filamentos. Lo primero es que en el paso 1, las cabezas de la miosina, fíjense cómo están separadas de la actina. ¿Sí? Vamos a ver esta imagen, están cubiertas. ¿Qué pasa? En algún punto, ¿sí? La cabeza de miosina se le da la posibilidad, fíjense cómo acá están descubiertos los sitios activos, entonces la cabeza de la miosina se activa. ¿Qué pasa? Al activarse, fíjense cómo va a tomar contacto con ese sitio de unión. En un primer momento hace un contacto, ¿sí? Y acá es donde se forman los puentes cruzados, un puente de actina. Bueno, después lo explicaré más adelante. Fíjense, en una primera medida toma contacto y en un segundo punto rotan, ¿sí? Empujan hacia el centro del sarcómero, ¿sí? Tomó contacto, ¿sí? Fíjense la posición de la cabeza de la miosina. Acá se encuentra con un ángulo, acá este ángulo disminuye aún más y acá se nota cómo ha empujado, ¿sí? Los puentes cruzados se forman los puentes cruzados y va empujando hacia el centro del sarcómero. Esta cuestión de ADP y ATP es una cuestión energética que lo vamos a ver más adelante. El ciclo de contracción tiene que ver con esto, con destapar el sitio activo, tomar contacto de la cabeza de la miosina con el centro activo, que sería esta imagen. En un tercer punto habla de esta rotación, o este empuje, este golpe de cabeza que hace la cabeza de la miosina, empujando el filamento hacia el centro del sarcómero, y después el desacoplamiento, ¿sí? El despegue que se hace de la cabeza de la miosina, de la cabeza de la miosina con la actina, sino el músculo permanecería en una contracción constante y eso no está para nada bueno, ¿sí? Eso sería un calambre, por ejemplo. Necesitan desacoplarse las cabezas para que el músculo vuelva a la relajación. ¿Cuál es la clave acá? Que después lo vamos a explicar. Es la presencia de calcio. Fíjense, en cuanto toma contacto el calcio con la troponina C específicamente, y los sitios activos se liberan, ¿sí? Y mientras exista calcio en el citoplasma, los puentes cruzados van a seguir acoplados, ¿sí? Van a seguir unidos. Una vez que desaparezca el calcio del citoplasma, se va a liberar esas cabezas, la cabeza de la actina la cabeza de la miosina de la actina, y va a volver todo a su posición original, y ese desacoplamiento marca la finalización de la contracción muscular y la relajación. Para explicar un poquito más en detalle, recuerden que el calcio estaba contenido dentro del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Cuando llega un potencial de acción, ¿se acuerdan cuando hablábamos de excitabilidad al principio? Es decir, una descarga eléctrica de una motoneurona. Fíjense cómo sale el contenido del calcio de la cisterna, del retículo sarcoplasmático, y al volcarse al citoplasma, todas las miofibras, o sea, se activa, toma contacto con la troponina. Acá, el calcio toma contacto con la troponina, se liberan los sitios activos, la cabeza de la miosina toma contacto. Y una vez que toma contacto, empujan hacia el centro. Fíjense, mientras el calcio está contenido en la cisterna, mientras no está llegando ningún estímulo a la célula muscular, el sarcómero está relajado y las actinas, los sitios de unión de la actina están cubiertos por la tropomiosina, ¿sí? La troponina no tiene unión con el calcio, la tropomiosina está tapando entonces los sitios activos de los sitios de unión de la actina,
Y la miosina, por lo tanto, está tranquila, todo en su lugar. Vamos a la segunda parte, llega un potencial de acción, llega un impulso eléctrico, se vacían las cisternas y acá ya se descontrola, sí, descontroladamente controlado todo el orden del sarcómero. La troponina que está representada acá toma contacto con el calcio, le avisa a la tropomiosina se desplaza, deja libre los sitios de unión, y la miosina, en cuanto capta esta cuestión, se une y empuja. Y al empujar desplaza a todos los filamentos finos hacia el centro del sarcómero, y es donde se produce la teoría, o en realidad donde se manifiesta la teoría del filamento deslizante, y es ahí donde se produce la contracción muscular. Vamos a ir un poco más allá todavía, pero esa es la esencia. Ahora, ¿qué pasa? Para que todo esto se termine, se tiene que volver a bombear todo al interior de la cisterna, y una vez que está todo bombeado, la troponina se separa del calcio, la tropomiosina vuelve a tapar a los sitios activos de la actina, se separa la cabeza de miosina, que estaba unido, se separa de la cabeza del sitio de unión de la actina, y todo vuelve a su posición original. Ese es en esencia el rol del calcio en la contracción